Dice la palabra que Noé hizo algo que aún no veía con mucho temor. Dice, preparó el arca en su casa para que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Voy a hablarle de un hombre que fue atrevido en el reino de Dios. Creo que todos los hombres y mujeres que Dios llama son hombres y mujeres de Dios atrevidos. Porque si usted no es un hombre y una mujer atrevido, usted no va a alcanzar nada. Y por eso el Señor me dio este tema en esta tarde. El Señor me dio el tema, y el tema de esta noche es: atrévete y alcanzarás el éxito. A ver, ¿cómo se llama? Atrévete y alcanzarás el éxito. ¿Por qué el Señor me dio este tema? Porque mucha gente tiene tantas cosas que hacer y no lo ha hecho porque no ha sido atrevido. No se ha lanzado a lo que Dios le ha mandado a hacer, o lo que ha tenido en su corazón hacer. No se ha armado de valor para hacerlo. Pero yo en esta noche voy a profetizar que tú te vas a atrever a hacer algo para Dios. Tú te vas a atrever a hacer algo para el reino de Dios. Tú te vas a atrever a hacer algo para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para el ministerio. Vas a ser un hombre, una mujer y un joven atrevido en el reino de Dios. ¿Qué es una persona atrevida? Una persona atrevida es aquella que supera los miedos. Es aquella que echa el miedo a un lado y acciona. Es una persona que acciona la palabra. Es una persona que acciona a pesar de los riesgos. Esa es una persona atrevida. Pero yo no le estoy hablando de ese tipo de atrevimiento de una persona grosera, porque hay personas que son atrevidas, ¿verdad? Pero atrevidas en otro sentido, que son groseros, son déspotas. No, yo estoy hablando de una persona de reto. ¿Cuántos son de reto en esta noche? Una persona que le cree a Dios y pone la duda a un lado y acciona. Eso es ser una persona atrevida. Poner los miedos a un lado y accionar para lo que Dios tiene para ti. Le voy a decir algo de parte de Dios. El miedo nunca se va a ir. Hay un dicho que dice: el que no arriesga no gana. Hay que hacerlo con temor. Hay que arriesgarnos en la vida. El domingo, la semana pasada, el domingo, yo decía que yo aprendí a ser atrevida. Creo que lo aprendí porque Dios me lo ha enseñado, pero también me lo ha enseñado mi pastor, mi esposo. Un hombre atrevido, un hombre de Dios. Y eso se me ha contagiado. Eso se me ha transmitido. Claro, somos una sola carne, ¿verdad? Se me ha transmitido lo ser atrevida. Pero el ser atrevido tiene que ver con creerle a Dios. Porque si tú no te lanzas a hacer algo, nadie te va a respaldar. ¿Quién te va a respaldar si tú no te lanzas a hacer algo? Pero cuando tú te lanzas en fe a hacer algo para Dios, Dios te va a respaldar. Y también pasa en lo secular, no solamente en lo espiritual. Creo que el único camino para usted alcanzar algo en la vida es ser atrevido. Claro, va a haber cosas que tú vas a hacer. Vas a cometer errores en la vida. Vas a cometer errores haciendo cosas. Pero se aprende haciendo. ¿Se acuerdan? Aprendiendo de los errores. Universidad de la vida. Se aprende haciendo. Hay que ser atrevido, hay que ser osado. Hay que lanzarse, hay que atreverse. Y el Señor me recordaba el día de ayer y el día de hoy. El Señor me llevó hace años atrás, en mis inicios. En mis inicios de cristiana, yo no hacía nada. Yo me congregaba, pero no hacía algo que captara la atención de Dios, que llamara la atención de Dios. No hacía algo de ser atrevida. No era eso en mí. Lo era mi esposo. Y una vez le dije al Señor: Señor, yo quiero lo que tu hijo tiene. Dame lo que tiene mi esposo. Yo quiero eso.
Yo veo que él es una persona atrevida y si no conoce a alguien se presenta y lo conoce. Yo quiero tener eso, Señor, dame eso. Y empecé a clamarle al Señor, dame. Por eso que somos un complemento. Lo que a mí me falta, a Él le sobra. Y lo que a Él le falta, yo lo tengo. Somos un complemento. No podemos ser iguales. Si fuéramos iguales, no viviéramos juntos. Dos carritos chocones. No, no se puede. Pero Dios nos hizo diferentes. ¿Por qué? Porque la pareja debe ser un complemento. Entonces yo le decía al Señor, quiero eso. Quiero ser esa mujer atrevida, así como es mi esposo. Una vez llegamos y nos montamos en una buseta. Vamos a predicar. Dale pues. Y cuando nos montamos en la buseta, dale tú. No, dale tú. Tú primero. No, lánzate tú primero. Tú, no, tú eres el cabeza, tú eres primero. Ay, sí me puse bíblica. Y dale tú, y dale tú. Y bueno, en ese vaivén duramos varios minutos, pero mi esposo se levantó y empezó a dar la palabra de Dios. Yo dije, wow, yo quiero eso. Yo me subí con la intención de hacerlo, pero cuando me subí en la buseta me dio temor, me dio miedo, me dio pánico, me dio espanto y yo no lo hice. Yo le dije, tranquilo, yo oro por ti desde atrás. Y yo me quedé clamando, Señor, úsalo, Padre. Toca a esta gente que va en esta buseta. Pero fue atrevido y es un hombre atrevido. Pero he aprendido de ser atrevida en el reino de Dios. Recuerdo un día que mi pastor me dijo, no sabía predicar. No sabía nada de predicar. Y mi pastor me dijo, vas a predicar. Pastor, yo no sé, usted va a predicar. Y empecé a llorar del miedo, del temor. Pero no le dije al pastor, no empecé a llorar delante del pastor. Lloré en mi casa. Lloraba asustada. Pero ¿sabe qué pasó, iglesia? Lo hice con temor. Si yo no me lanzo a ser atrevida, a predicar en la iglesia, hoy no tampoco estuviera predicando aquí. Pero fui osada, me atreví, aunque la prédica duró 7 minutos. Los 7 minutos más largos de mi vida. Yo decía, Dios mío, yo predicaba, yo decía, ¿cuándo voy a terminar? Y yo lloraba mientras que yo predicaba. Y yo lloraba y temblaba y lloraba y temblaba. Y una hermana me dijo, hermana, tremenda unción. Yo le dije, unción. Por dentro yo dije, yo estaba era llorando y temblando de miedo. Pero lo hice. Me atreví. Y después el pastor me puso otra vez. Y me puso otra vez. Y yo lo hacía con temor. Y le digo un secreto, iglesia. Todavía me da temor. Y han pasado muchos años. Y todavía me da temor. Pero lo hago. Lo hago. Soy atrevida. Soy osada. El Espíritu de Dios está sobre mí, está sobre ti. Y después que el pastor me puso varias veces. Un día me dijo, hermana Ana Karina, vamos a hacer un reto en la Cortecita, en Santa Elena, en la esquina de Santa Elena, donde está lo peor. Allá me dijo, allá donde está la mata de los malandros. En aquel entonces, eso no es ahorita. Eso cuando era zona roja, hace muchos años atrás. ¿Y sabes qué? Tú eres la que vas a predicar. Ay, pastor, tú vas a predicar. Y sabes que yo no recordaba eso. Y el Espíritu Santo me lo recordó esta mañana. Y me llevó hace 20 años atrás, yo predicando en una esquina en Santa Elena. Pero me atreví, temblando, pero me atreví. Después que me dijo el pastor, vas a ir a predicar a otra iglesia. Y me mandó a otra iglesia. Y así fui, y así fui, y así fui, y así voy todavía. Obedeciendo, siendo osada, siendo atrevida. Y esta mañana yo decía, wow, Señor. Por eso que la palabra dice que el Espíritu Santo te hará recordar todas las cosas. Esta mañana el Señor me llevó al año 2012. En el año 2012, bueno, en el año por ahí, antes del 2012 también fui atrevida en algo. Antes del 2012, eso fue como el 2007,
2005, no recuerdo qué año, mi esposo me enseñó la barbería. Y una vez que supuestamente ya había aprendido, mi esposo me dijo, listo, ya te dejo en la barbería. Y cuando llegaba el primer cliente, Dios mío, pero tenía que hacerlo. Tenía que ser atrevida. Y yo afeitaba. Y un día corté a un señor. Y yo recuerdo que le salió sangre. Yo sentí la pena de mi vida. ¿Y sabe qué pasó cuando el señor se fue? Yo me disculpé. Se me pasó la hojilla, lo corté. Yo me disculpé, el señor, no, tranquila, eso pasa. Y el señor se fue. ¿Sabe qué hice? Me fui al baño a llorar. A llorar. Yo decía, Dios mío, dame la sabiduría para hacerlo mejor. Pero ¿sabe qué? A la hora después estaba haciendo otro corte. Yo no me detuve porque corté al Señor. Yo seguí siendo atrevida y seguí avanzando y seguí avanzando. Y después tuve mi propia peluquería. Pero no hay que detenerse. Hay que avanzar. Hay gente que no han tenido su propio negocio porque temen a un sueldo, a un salario. Hay gente que no han tomado la decisión de emprender porque tienen temor. No se atreven porque el temor los invade, los paraliza. Y dicen, no, es que la quincena está segura. El mes está seguro. Y se quedan ahí años y años y años trabajándole a alguien. Y le estoy diciendo, no es malo que le trabajes a alguien, pero llegará el día que tú tendrás tu propio negocio. Pero tienes que ser atrevido, tienes que ser osado, tienes que creerle a Dios. Porque el ser atrevido tiene que ver con creerle a Dios. Porque si tú le crees a Dios, tú sabes que lo vas a hacer bien y que el Señor te va a respaldar. Hay que creerle a Dios. Porque cuando tú eres uno con Dios, la duda que hay en ti se va. ¿Cuál es el temor? Voy a fracasar. ¿Cuál es la duda que ataca? No lo voy a hacer bien. ¿Cuál es el temor que ataca? ¿Y si me va mal? ¿Y si no vendo nada? Y llega la quincena. Tienes que renunciar a ese temor. La palabra dice que seremos cabeza y no cola. Así que si usted está laborando a alguien, una empresa, haga un capital y emprenda. Sea atrevido, sea osado. Dios te va a respaldar. Bueno, y así empecé. Y en el año 2012, ahí sí voy en el año 2012, me graduó de abogada en el año 2012. Y cuando me lanzo de atrevida a trabajar, libre ejercicio, empezaron a llegarme trabajos. Y los trabajos que me abundaban era registrar empresas. Recuerdo mi primer trabajo que me llegó, era una compañía anónima. Para registrar una compañía anónima. Y yo le dije al cliente, listo, yo se lo hago. Yo no sabía. Porque hay cosas que tú no las vas a aprender en un salón de clase. Tú las vas a aprender haciéndola. Y hay cosas que yo no aprendí en un salón de clase, las aprendí en la calle. Y yo le digo, listo, yo se lo hago. Y cuando se fue el cliente, empecé a buscar, indagar. Llamé a un amigo, llamé a los comodines, ayúdenme. Mira esto, mira esto. ¿Y sabe qué pasó? Empecé a laborar en el área mercantil sin saber. Y todo lo que me llegaba listo, yo se lo hago. Si no sabía, yo resolvía, pero se lo hacía. Y yo no hacía propaganda, yo no hacía nada. Y la voz se fue regando y se fue regando por toda Cariguaraure. Y no tengo de verdad la cantidad de empresas que registré. No porque hacía propaganda. Se regó que era una buena abogada, que era responsable. Y eso se regó por toda Cariguaraure. Y me hice una experta en derecho mercantil. ¿Pero qué? Yo no sabía. Yo me lancé a la calle sin saber nada. Pero en el camino aprendí. Ese ser osado, ese ser atrevido. Ese es en el mundo laboral. En el mundo espiritual o ministerial he sido atrevida. Me ha tocado ser atrevida, creerle a Dios.
despojarme de muchas cosas, creerle al Señor, y el Señor me ha respaldado. Hasta el día de hoy sigo arriesgando cosas, porque yo sé que el que está conmigo es poderoso gigante, y si Él me llamó, Él me va a respaldar. Pero tengo que darle sin miedo, porque Dios es tu Padre y es mi Padre. Él tiene planes de bien y no de mal sobre sus hijos. Yo sé que Dios me va a bendecir y lo va a bendecir a ustedes también. Entonces me hice una experta en el derecho mercantil y me fue muy bien, gracias a Dios. Lo dejé porque le ofrendé mi carrera a Dios, por orden de Él, no por orden mía. Porque si fuera por mí todavía yo estuviera laborando, pero fue una orden de Dios y yo ofrendé mi carrera al Señor. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Noé? Un hombre atrevido. Dios lo mandó a hacer un arca de algo que nunca sus ojos lo habían visto. En aquel tiempo, aunque la Biblia no dice exactamente si había llovido o no, lo que sí habla es de un rocío que caía sobre la tierra, que regaba los árboles, las matas. Caía un rocío. Pero Dios le habló a Noé de un diluvio, algo que nunca había pasado. La gente empezó a decir: este está loco, este está más loco que quién sabe, si nunca ha pasado eso. Y la gente empezó a juzgarlo, a criticarlo, pero a él no le importó lo que diga la gente. Él obedeció la voz de Dios y empezó a construir el arca. Y Dios, en el libro de Génesis capítulo 6, le da una específicamente cómo va a ser el arca. Y Dios empezó a decirle desde el verso 14. Dice la palabra, voy a leérselo, Génesis capítulo 6, verso 14. Le dijo el Señor: construye un barco de madera de cipre con habitaciones y cubre por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño, 135 metros de largo, por 23 de ancho, por 14 de alto. Hazle una ventana de 46 centímetros en el techo y que sea de 3 pisos. Wow. Y vemos a este hombre que creyó a Dios. Por eso que Noé, usted lo busca en Hebreos capítulo 11, usted se lo va a encontrar. En Hebreos capítulo 11 encontramos a los héroes de Dios. Decía mi esposo la semana pasada, el cuadro de honor de Dios. Claro, hay otros hombres que también fueron usados grandemente, pero estos 11 el Señor los exalta, y entre esos 11 está Noé. Por la fe de Noé, dice la palabra, este hombre fue un hombre atrevido. Todos los hombres y mujeres que Dios llamó fueron hombres y mujeres atrevidos. Creyeron la palabra. Este hombre creyó la palabra y obedeció contra viento, contra marea, contra crítica, contra circunstancia, contra lo que sea. Creyó a Dios, obedeció a Dios. Es más, me llama la atención porque dice la palabra que Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. Quiere decir que Noé tenía una relación con Dios. Y esa relación que tenía con Dios lo hacía disfrutar la confianza en Dios. Cuando tú tienes relación con Dios, tú andas confiado. Tú no estás dudando nada porque tienes una relación con tu Padre. Y tú puedes estar confiado porque tu Padre te va a respaldar. Por eso que la palabra dice que Noé tenía una relación con Dios. Y esa relación le traía a Noé seguridad. Por eso que la palabra dice en el Salmo 25, 14, dice la palabra que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. La comunión íntima. ¿Cuántos tienen comunión con Dios? ¿Cuántos tienen relación con Dios? Iglesia,
amigos que están en esta noche, Dios no nos llamó para ser perdedores. Dios nos llamó para arrebatar lo que Dios nos ha dado a nosotros. El cementerio está lleno de dones, de hombres ungidos con dones, pero que pudieron enterrar su talento porque nunca fueron atrevidos, nunca explotaron lo que Dios le dio. Yo me atrevo a decir que aquí hay gente que Dios lo ha llamado para ser ungido en la palabra, ser ministro de Dios, lanzar un mensaje ungido, pero tienen temor y no lo han hecho. Y por eso que en el cementerio está lleno de gente que enterró ese propósito que Dios tenía con ellos. Fueron enterrados con ellos. ¿Por qué? Nunca lo explotaron. Nunca explotaron lo que Dios quería hacer con ellos. Se callaron, el temor los paralizó. Porque eso es falta de atrevimiento, el temor. Que el temor te paraliza. Yo entendí que el temor o te paraliza o te sacude. En mí me sacudió. ¿Qué está haciendo en usted hoy el temor? ¿Te está sacudiendo o te está paralizando? Iglesia, no toda la gente gana las batallas en la vida. No toda la gente va a conquistar en la vida. ¿Sabe quiénes van a conquistar en la vida? Aquellos hombres y mujeres atrevidos que le crean a Dios. Esos son los que van a conquistar. Hay gente que no ha alcanzado nada porque tiene mucho temor. Tal vez Dios tiene un plan contigo de hacerte un gran hombre de Dios, pero tienes temor de llevar un mensaje de la palabra. Tal vez Dios tiene un propósito contigo de hacerte un gran empresario, pero no te has podido desprender del negocio donde estás. Aquí hay gente que Dios les está llamando con grandes propósitos. Recuerde que su pensamiento no es el de Dios. Dios no piensa como nosotros. Dios piensa diferente. Y los planes de Él son mejor que los tuyos y que los míos. Los planes de Dios son mejores. Los planes de Dios son de bien, dice la palabra, y no de mal. Hay planes de Dios sobre tu vida, pero tienes que sacudirte. Tienes que atreverte a hacer. ¿Qué es atrevimiento? Hacer lo que no sabes hacer. También ese es atrevimiento. Porque la gente se cohíbe de hacer algo porque tal vez no lo sabe hacer. Como tal vez me pasó a mí al principio. Me dio temor registrar una empresa, pero después lo hice. Porque no sabía cómo hacerlo y me daba temor. Pero lo hice. Pero lo alcancé. Entonces el atrevimiento, ¿qué hace? Te paraliza. Es hacer algo desconocido. Es llevar riesgo. No importa los riesgos. Los riesgos que puedan venir, van a venir riesgos. Pero recuerde siempre este dicho: el que no arriesga, no gana. Y recuerde la palabra, que todos los hombres que Dios llamó fueron hombres y mujeres atrevidas y atrevidos. Dice Mateo capítulo 11, verso 12, que desde los días del Juan el Bautista hasta el día de hoy el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Pero un violento no es una persona que te golpea. Ese no es un violento en el reino de los cielos. No es aquella persona airada. No es aquella persona con un carácter débil. No, ese no es un violento. Un violento en el reino de los cielos es aquella persona que se le reveló el reino de Dios. ¿Sabe a qué le teme Satanás? A un hombre, a una mujer o a un joven que se le revele el reino, que se le revele el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué es reino? El reino de Dios es compromiso. El reino de Dios es señorío de Cristo. El reino de Dios es compromiso. Y cuando a ti se te revela el reino, el diablo hará lo posible y hasta lo imposible para que tú no alcances lo que Dios tiene para ti. Por eso que dice Jesús en el libro de Mateo 11:12, que desde el día de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Satanás no solamente ataca a los ministerios, Satanás también ataca a los creyentes. Los ataca, los persigue. ¿Para qué? Para que tú no cumplas con la asignación que Dios te dio, porque en ti hay algo que Dios quiere explotar.
algo bueno, algo de Dios. Dios quiere explotarlo en tu vida. Dios quiere hacer contigo cosas grandes, pero hay que ser atrevidos. Cuando yo acepté a Cristo, yo decía, ¿será que paso o no paso? ¿Paso o no paso? ¿Lo acepto o no lo acepto? Pero ¿saben qué, amigos? Yo tomé la decisión y dije, voy a pasar. Y voy a tomar la decisión. Y voy a aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Y sabe qué pasó? Nunca me he descarriado. Y que nunca el Señor lo permita. Dios me guarde y me libre. Pero fui atrevida. Porque ¿qué le ataca a los amigos? No entres ahí, porque después vas a andar en la rumba. Vas a seguir igual, porque así habla el mundo, así te dicen las amistades. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si vas a seguir igual? Mentira del diablo. Si tú tomas la decisión, Dios te va a bendecir, Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar como me ha ayudado a mí hasta el día de hoy. ¿O usted cree que a mí no me gustaban las fiestas? También. Pero creí al Señor, arriesgué y gané. Me siento que gané, porque el Señor me ha bendecido. Ha bendecido mi hogar, mi casa, mis hijos, mi familia. Me siento bendecida por Dios. Pero tomé el atrevimiento de seguir a Jesús. Ahora, ¿qué dice la palabra? El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, solo los atrevidos en el reino de Dios alcanzarán grandes cosas en la tierra. ¿Cuántos quieren alcanzar grandes cosas? Queremos alcanzar grandes cosas. Entonces, cuando se nos revela el reino de Dios, se nos revela señorío, se nos revela compromiso. Y una vez que se nos revela todo esto, entonces somos más que vencedores. Porque el que está con Dios, ¿quién contra ellos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se nos revela Romanos capítulo 8 en nuestras vidas. Los que andan con Dios, Dios nos bendice. ¿Cuántos creen esa palabra? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diga conmigo, iglesia, yo quiero que se me revele reino. Yo quiero ser atrevido en el reino de los cielos. Yo quiero ser comprometido y yo seré un vencedor. ¿Cuántos quieren ser vencedores? ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? Recuerde el tema de esta noche. Poderoso. Siempre recuérdelo. Atrévete y alcanzarás el éxito. Lo que yo he alcanzado hasta el día de hoy es porque me he atrevido a hacerlo. No es porque lo sabía. No es porque me lo enseñaron. Porque a ti te pueden enseñar muchas cosas. Pero no es que te lo enseñes, es que tú lo hagas. Es que tú lo acciones. Por eso que la palabra dice que atrevimiento es dejar a un lado la duda e irte a la acción. ¿Cuánto van a accionar? Aquí hay personas que tal vez no se han llenado de valor a cosas que Dios los mandó a hacer. ¿Como cuáles? Como pedirle perdón a alguien. Y no se han llenado de valor, no se han atrevido a hacerlo. ¿Cómo qué? Como predicarle a un vecino y no se han atrevido a hacerlo. ¿Cómo qué? Como aceptar a Cristo y no te has atrevido a hacerlo. ¿Cómo qué? Como emprender tu negocio y no te has atrevido a hacerlo. Pero en esta noche vamos a orar para que esta palabra sea sobre tu vida. Y que tú puedas ser un hombre y una mujer atrevido. No solamente que vas a alcanzar en la vida financiera, sino que tú puedas alcanzar muchas cosas en el reino de Dios, en lo espiritual, en tu casa, con tus hijos, y puedas tener éxito en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos van a ser atrevidos? Póngase de pie, iglesia, y vamos a orar en esta noche.